Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 de la sección B y este es nuestro video maqueta número 1 acerca del desequilibrio ácido-base y bioquímica de la respiración. Iniciaremos hablando de algunos conceptos esenciales como la presión hidrostática, que es la presión que ejerce en la superficie de un líquido que está en equilibrio. Es decir, que en el punto del fluido la presión es la misma en todas las direcciones. La hipoxia tisular, cuando ocurre esta presión, quiere decir que el oxígeno en los capilares es insuficiente para aportar el oxígeno indispensable a las necesidades fisiológicas. La acidosis respiratoria es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono producido por el cuerpo. Una sustancia hipotónica es el medio cuya concentración extracelular de solutos es menor que la concentración intracelular. Esta proviene de la palabra hipo, que significa de bajo o menor. La hemólisis es la disminución de la supervivencia eritrocitaria en el torrente sanguíneo. Las alteraciones electrolíticas es la alteración del contenido de agua o electrolitos en el cuerpo humano cuando la cantidad de estas disminuye o aumenta. Y la isquemia es el déficit de riesgo sanguíneo generalmente localizado en un tejido u órgano del cuerpo. Nuestro problema dice de la siguiente manera. Marco es un nadador con poca experiencia que decide iniciar con ejercicios de buceo. En su primer intento llega al agua de Atitlán y decide sumergirse para intentar llegar a lo profundo del lago sin tanque de oxígeno. ¿Qué cambios se observan en Marco con respecto al oxígeno y al dióxido de carbono? En nuestro análisis tenemos que cuando una persona nada por una alta cantidad de tiempo, el ejercicio va a provocar una fatiga muscular que va a aumentar la producción de ácido láctico y por ende el glucógeno que ha sido almacenado en el cuerpo. También va a tener una hipercaptemia, que quiere decir que va a captar mayor dióxido de carbono y va a tener menor oxígeno. Y lo que nos dice que esto va a ser un proceso anaeróbico. Al ingresar a las profundidades del lago de Atitlán, el primer cambio que se va a dar es el aumento en la presión hidrostática, que se da cuando una persona desciende en altura. El individuo va a empezar a perder la resistencia a aguantar la respiración bajo el agua y esto va a dar una disminución del oxígeno y también una depresión de la presión arterial. El intercambio gaseoso entre el alveolo y el torrente sanguíneo, que es una respiración externa, se va a dar por la disminución y la acumulación del dióxido de carbono y va a aumentar la acumulación de los iones hidronio, porque el eritrocito no va a poder lograr liberar los iones hidronio del torrente sanguíneo hacia el alveolo. Y esto lo podemos describir que es una hipoxia tisular. Otro de los datos importantes de mencionar es que esta disminución de oxígeno se va a dar de una manera más rápida debido a la alta concentración de algas de tipo cianobacterias que va a existir en el agua de Atitlán, que va a provocar que este disminuya el oxígeno un 25% más. Esto va a terminar provocando una acidosis respiratoria. Al encontrar una cantidad alta de hidrógeno y dióxido de carbono, las moléculas de agua van a empezar a formar bicarbonato que después se va a convertir en ácido carbónico. En este caso, Marco, al pasar por un largo lapso de tiempo sin respirar, va a tener un laringoespasmo que está a permitir el paso de agua hacia los pulmones y por ende hacia los alvéolos, haciendo que estos se llenen. Al ser un lago, es importante recalcar que va a contener agua dulce, lo cual va a hacer que sea una sustancia hipotónica que hará que atraviese de manera más sencilla hacia los pulmones y diluyendo el surfactante, haciendo que estos se adhieran entre membranas. Y esto provocará también que pasen de manera más sencilla del alveolo al torrente sanguíneo, haciendo que estos contribuyan con una hipervolemia, hemólisis y las alteraciones electrolíticas. No va a recibir suficiente oxígeno, lo cual va a necrosar las neuronas y va a empezar a actuar de manera incoherente y desesperada por una alta concentración de nitrógeno en el cerebro. Además, cabe mencionar que su sistema nervioso central se va a ver afectado, desencadenando reacciones. Si para este momento él no ha perdido la conciencia por hipoxia, el corazón, al tener una presión arterial disminuida por falta de oxígeno y una presión ejercida sobre el pecho, va a evitar que este bombee con normalidad, lo que va a provocar un paro cardiorrespiratorio. La piel del individuo se tornará cianótica por la disminución del oxígeno y por la isquemia, causada por la isquemia y por la baja temperatura del lago, que puede provocar una hipotermia. Esto, al estar todos los órganos teniendo una pérdida de las funciones, el individuo, al no ser rescatado durante los 3 minutos que tiene, tiende a terminar en la muerte. A las conclusiones que llegamos es que la lesión pulmonar aguda y la hipoxia constituyen el centro del cuadro clínico, dando un aumento del dióxido de carbono y del bicarbonato, dando como un resultado una acidosis respiratoria y para posteriormente provocar un mal funcionamiento de los órganos. Otra conclusión a la que llegamos es que la hipoxia cerebral se dio debido al nivel de oxígeno del lago, que se encuentra reducido debido a las cianobacterias, y eso hizo que los niveles de oxígeno disminuyeran más rápido. Otra es que al aumentar la presión hidrostática va a dar como consecuencia la privatización del oxígeno, en el cual habrá un aumento desproporcionado del CO2 o dióxido de carbono, pero una disminución alta de la respiración, aumentando la producción de iones hidrógeno, dándose una hipoxia o hipoxemia, la cual podemos definir como que es una asfixia. Bueno, y como última conclusión, una de las anomalías que pueden presentar el individuo al momento de pasar por una acidosis respiratoria es un cambio en la coloración de la piel por una isquemia, un descenso en la temperatura y también una alteración en el sistema nervioso central.
Aquí tenemos nuestras bibliografías que también vamos a estar subiendo en la descripción del video. Muchas gracias.